El mundo se divide entre creativos y gente que dice que no son creativos. Por ejemplo, en esta sala podríamos hacer una encuesta rápida, que levante la mano la gente que cree que es creativa. Bueno, aumenta considerablemente el porcentaje habitual, estaremos en un 50%. No es habitual, el porcentaje normal de este tipo de cuestiones está en torno al 20-25%. Los que no habéis levantado la mano, os voy a dar una buena noticia. No es cierto que no seáis creativos, no es cierto. El ser humano, por definición, es creativo. Si analizamos la evolución creativa de cualquier persona, por ejemplo, mi hijo Borja, que es el pequeño, cuando era muy pequeño hacía este tipo de dibujos, ¿no? No dominaba la técnica del dibujo, evidentemente, porque es un niño de 2 años, 2 y pico, pero sin embargo expresa perfectamente lo que sentía. O sea, no hace falta dominar la técnica para expresar. Es una confusión habitual. La gente confunde dominar una técnica con pensar que no es creativo. Bueno, siguió dibujando cada vez mejor, evidentemente, hasta que después de un viaje que volvimos de ver catedrales por Castilla, pues hizo este magnífico dibujo, que es una acuarela fantásticamente compuesta. Bueno, hay poco que decir, o sea, esto está al nivel de los grandes pintores. Si hubiese seguido ese camino. Lo llevamos al colegio y automáticamente el primer día de colegio nos trae este dibujo. Yo pensé que se habían equivocado de hijo, porque el día anterior había hecho la catedral de León fantásticamente bien dibujada, y viene con un dibujo que, no sé si en el colegio se creen que los niños son tontos y que no saben dibujar lo que es un barco. Todos los niños saben dibujar un barco, pero en el colegio mi hijo me dijo, no, es que no me dejan salir de la raya y además tengo que pintar con los 3 colores que tengo delante. Claro, a partir de aquí mi hijo empezó a dibujar de esta manera. Unos barquitos, pues pobrecitos, que el sol casi no se ve, unos castillos tímidos, cada vez empezó a dibujar más con regla, hasta que llegó el momento en que casi el color no se veía, dibujaba con regla, en fin, un desastre total. Hace poco vi una tabla que había hecho un estudio en la Universidad de Stanford que de alguna manera explicaba mi cierta perplejidad. La perplejidad es que en un estudio bastante interesante se puede ver que la mayoría de población de niños pequeños, en los años 60 y pocos, la población es muy, muy creativa. Pero a medida que se escolariza, resulta que la gente va bajando dramáticamente a 1/3 de la población cuando tiene 10 años, a la mitad cuando tiene 15 años, y lo más dramático de todo es que a partir de los 25 años, cuando ya hemos educado a una persona, ha pasado por la universidad, tiene trabajo, solo un 2% es muy creativo. ¿Qué ha pasado con ese 98% de gente que no es creativa? Bueno, pues ha pasado varias cosas. En primer lugar, creo yo que estamos en un mundo sectorizado, especializado, donde la educación que hemos recibido es una educación por estanterías. Nos han educado en ciencias o en letras. Tú eres deportista o no eres deportista. Es decir, clasificando a la gente. Claro, esto genera un reflejo personal, una iconografía propia, que uno se identifica en una de esas estanterías, de tal manera que pues tiene el cerebro de ciencias, la mano pues no sabe muy bien dónde la tiene, el corazón. Es difícil a veces encajarse a uno mismo, porque hay que clasificar, y estamos acostumbrados a clasificar. Esto no pasa nada en la escuela, porque una cosa es aprender, que exige lógicamente separación, distinción, sectorización, pero que eso ocurra en la vida real es dramático. La gente que no ha levantado la mano ha podido tener una pequeña crisis
50% de los estáis aquí diciendo, joder, yo no soy creativo, qué pena, ¿no? Bueno, las crisis son ocasiones de oportunidad. Si hacemos una lectura en clave de escuela de negocios, una escuela de negocios nos diría, bueno, ante la crisis hay dos posturas, o llorar o los emprendedores animamos a que hagan pañuelos para secarse las lágrimas. Hombre, a mí me parece pobre aprovecharse del mal ajeno, de la pena ajena, es una actitud un poco rastrera. Pero es la que funciona. En general, las escuelas de negocio proponen sistemas de emprendimiento vinculados con esta actitud. Si la actitud es, en lugar de aprovecharse, es una actitud creativa, porque ser creativo es una actitud, no un conocimiento, podemos fabricar cosas muy sencillas que alegren a la gente. Por ejemplo, pintalabios rojos. Sabéis, los que sepáis economía, sabéis que un síntoma de crisis es el aumento de venta de pintalabios rojos. Los analistas de crisis saben que cuando empieza a aumentar el número de ventas de pintalabios rojos, hay crisis. ¿Por qué? Pues porque la gente no puede dedicar dinero a ropa, zapatos, pero sin embargo un pintalabios se puede comprar cualquiera, ¿no? Una cara lavada y un pintalabios rojos funciona, ¿no? Funciona. Yo lo que propongo es que tengamos una actitud creativa. Y esa actitud genera que tus sueños son construibles y que una crisis puede activar una actitud creativa. Vivimos en un mundo de especialistas que generan una imagen como este árbol, que aparentemente es una imagen, un árbol lleno de follaje, pero que si vemos lo que pasa dentro, se queda un esqueleto desnutrido y sin hojas. Todos, o casi todos, estamos en el perímetro. Y por lo tanto nuestro radio de acción cada vez es más pequeño. Estamos en una burbujita, la burbujita final, donde se nos deja ser creativos en una pequeña parcela. Los seguros nos impiden pasar de parcelas. Los médicos lo saben muy bien, los arquitectos también. Pasas de parcela y te crujen. Es decir, hay todo un sistema montado para que no pasemos de parcela. Claro, esto es deplorable, porque hace que ese tronco central se quede desnutrido. Sin embargo, si educamos a la gente con perfiles más generalistas, de tal manera que la capacidad creativa no esté solo en la punta de la ramita final, sino que pueda estar en los cruces que se generan IES, automáticamente la capacidad potencial creativa del conjunto es brutal. Y estamos nutriendo de una manera muy significativa esa capacidad de emprendimiento creativa que puede tener una sociedad. Y esto lo podemos aplicar a cualquier estructura, una empresa, un colegio, una escuela, una familia, me da igual. Por lo tanto, creo que es necesario que empiece a haber una educación con perfiles estratégicos más creativos a todos los niveles. De tal manera que el árbol que puede salir es un árbol de este tipo, donde el interior es un árbol nutritivo, fecundo, y donde también hay hojas dentro. Y hay sitio para todos. ¿Qué puedo hacer yo? Porque claro, esto es una tarea que, sobre todo los que no han levantado la mano, dicen, vale, pero esto es complicado. Bueno, podemos cambiar el modelo educativo, podemos educar a los hijos con una mayor amplitud de miras, podríamos modificar nuestro sistema de empresa, podemos dar clases de otra manera para que nuestros alumnos sean más creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recomiendo algunas actitudes que son importantes y que están al alcance de cualquiera. Por ejemplo, aprender a ver. Estamos acostumbrados a ver las cosas siempre desde el mismo punto de vista, porque nos han educado en un carril. Tú eres ingeniero y por lo tanto, como eres ingeniero, no puedes ser artista. Ese tipo de percepciones que, insisto, de alguna manera un poco exagerada estoy contando, existen.
Todos tenemos, y en el mundo existe. Yo muchas veces voy por ahí y no digo que soy arquitecto, porque se me clasifica, cosa que es perniciosa, cuando un arquitecto en principio es una persona creativa. Sin embargo, eso puede ser peyorativo, porque hay gente que entiende el mundo creativo como un tío poco serio, que va con pantalones y americanas raras. Es decir, la gente se queda en lo superficial. Estamos acostumbrados a ver la realidad desde un punto de vista y creo que tenemos que cambiarlo. Si hacemos una mirada profunda podemos ver un diplodocus dentro de un huevo o podemos ver cuál es el origen del problema. Ir al origen da muchas pistas sobre lo que estamos haciendo. O podemos ver con el microscopio cómo es la cáscara de un huevo y podemos observar cómo es una estructura ligerísima pero que permite que el pollito pueda respirar porque permite salir el vapor y, sin embargo, no permite entrar el agua. Transversalidad. La transversalidad sería como la segundo aspecto necesario para empezar a ser creativos. Estamos acostumbrados a ver y entender las cosas desde posturas poco flexibles. Hacia 1900 empezó a florecer una industria del hielo. Los que tenían dinero, contactos comerciales, tecnología, fabricaban hielo. Sin embargo, ellos pensaban que su negocio era fabricar hielo, pero tuvieron que venir gente con otras ópticas, con otra mentalidad, para inventar una cosa que es el frigorífico. Y el frigorífico tiene una cosa que se parece al mundo del hielo, pero es radicalmente distinto. El objetivo no es fabricar cada vez hielo o barras de hielo más largas, más grandes, más potentes, que dure más el hielo, sino simplemente conservar alimentos. Ese cambio de perspectiva ha revolucionado Occidente. Y podríamos hacer un análisis interesante de cómo la salud del mundo occidental ha mejorado mucho a raíz de este invento. No es el objeto de esta sesión. Integración. Al funcionar permanentemente por carriles separados, es muy difícil que sepamos integrar conocimientos. Yo recuerdo que en el colegio había pocas personas capaces de integrar matemáticas con lengua, con filosofía, con latín o con griego. Pero esto pasa en un hospital, pasa en una empresa. Cada uno se dedica a lo suyo. Cuanto más compleja es una empresa, más difícil es la integración. Estamos habituados a funcionar con una parte del cerebro. Y muchas veces la parte que le dedicamos más tiempo, generalmente al trabajo, es la que manda. Y lo vemos casi todo desde el punto de vista del trabajo. Porque nos han formado un poco en ese esquema. Tenemos que acostumbrarnos a que el resto de cosas que nos importan en la vida, que nos rodea, puedan ser cosas que puedan estar integradas en cualquiera de los dos hemisferios del cerebro. Da igual cualquiera de los dos, y lo importante es que sepamos cambiarlos y combinarlos permanentemente. Necesitamos una nueva cultura creativa y hay ejemplos importantes. Por ejemplo, Ferran Adrià. Este es el cartel que el Ministerio de Turismo sacó para promocionar España. Promocionaba cultura y ponía un cocinero. Pero ¿cuál es el éxito de Ferran Adrià? El éxito importante de Ferran Adrià es haber montado un laboratorio de tal manera que mientras el resto de cocineros lo único que hacían era dar de comer y de cenar, él solo daba de cenar. Y el resto de tiempo lo dedicaba a investigar. Yo propongo una mirada multifocal. Unos ojos de mosca pueden ser interesantes. Mirar las cosas desde lejos. Mirarse a uno mismo, verse de cerca. La actitud creativa exige ser fiel a uno mismo. La mejor manera de ser creativa es ser fiel a uno mismo, no imitar a nadie. Ir al origen de las cosas, no dar nada por supuesto y ver diferentes enfoques del problema. ¿Cómo? Que cada uno monte un lab en su vida. Se puede montar un lab muy fácilmente. Por ejemplo, montando concursos
de cenas en casa. No hace falta montarse un gran laboratorio. Con muy poquito uno puede generar en su familia una actitud creativa. Y en lugar del trabajo pesado de hacer tortillas para todo, a cada niño se le pone a hacer una tortilla distinta y posiblemente esa tortilla quemada es un gran argumento para que, en lugar de una queja, se convierta en un revulsivo para empezar a cocinar de otra manera. Busca, investiga, prueba y equivócate. No pasa nada por equivocarse. Es necesario equivocarse para ser creativos. Por lo tanto, yo os aconsejo que cada día al levantaros os preguntéis: ¿estoy fabricando hielo? ¿O por el contrario, estoy cocinando con nitrógeno? Nada más. Muchas gracias.